Saludos, estimados estudiantes. Vamos a entrar entonces con lo que corresponde al módulo número 1 del curso de Informática Teórica 2. Veamos entonces una introducción a los conceptos que vamos a estar trabajando en este módulo. Bien, tenemos en primer lugar el concepto de gramática. ¿Qué es una gramática? La gramática va a describir una estructura de frases o palabras escritas en un lenguaje, llámese lenguajes naturales humanas, es decir, español, francés, inglés, etcétera, o en lenguajes de programación. Lo que queremos es describir la estructura de palabras o frases que pertenezcan a estos lenguajes. Podemos decir que una gramática es un ente formal que va a especificar, obviamente de forma finita, el conjunto de cadenas de símbolos que van a constituir un lenguaje. Vuelvo y repito, esto se aplica a lo que nosotros llamamos las lenguas naturales humanas, que son los idiomas o los lenguajes de programación. Bien, veamos entonces un ejemplo de precisamente el concepto de gramática. Por ejemplo, la sintaxis de la lengua castellana puede representarse mediante un conjunto de reglas para definir lo que nosotros llamamos la oración. Cuando ustedes en primaria comenzaron a ver la oración, hablaban de un sujeto y un verbo, y a medida que iban avanzando en su escolaridad, pues se le iban explicando los distintos elementos que forman una oración. Veamos entonces precisamente un ejemplo en la cual nosotros hablemos de una estructura para formar una oración. El concepto principal, lo que queremos hacer es lo que nosotros llamamos una oración. La oración está formada por varias partes, básicamente una forma nominal, una forma verbal y su complemento. A su vez, cuando hablamos de forma nominal, hablamos de un artículo y de un sustantivo. En la oración también, en su forma verbal, pues estamos hablando de un verbo. Y en la forma del complemento hay lo que se llama un complemento circunstancial que a su vez también está subdividido. Bien, cuando queremos armar entonces la oración, la sangre corre en el río, el artículo viene a formar parte de la función nominal y está representada por la palabra LA, ¿ok? Una vez entonces tenemos el siguiente elemento de la oración que es sangre, que si vemos también el esquema que ha llevado las reglas gramaticales, vemos que la sangre viene a representar un sustantivo. ¿Cuál es el verbo de mi oración? El verbo de mi oración es la palabra corre. Tenemos entonces la parte del complemento que está dividida en tres partes, que es la expresión en el río. Entonces, ¿cuál es el resultado de mi oración, de mi concepto de oración? La sangre corre en el río. Hemos tenido que seguir una serie de reglas para poder elaborar una oración correcta dentro del idioma español. Eso es lo que nosotros vamos a estar trabajando con respecto al concepto de gramática. Obviamente que lo vamos a ver enfocado en lo que es el área de informática, que es la especialidad de la carrera que ustedes están tomando actualmente. Veamos la siguiente diapositiva. Bien, es importante resaltar que cuando nosotros hablamos de un lenguaje formal, las reglas gramaticales, que fue lo que vimos en la diapositiva anterior, se les llama fórmulas bien formadas. Y al conjunto de todas esas reglas o fórmulas bien formadas es lo que constituye un lenguaje formal, que este es un concepto que vamos a estar trabajando mucho durante este semestre. La teoría de los lenguajes formales va a estudiar las gramáticas formales y los lenguajes formales. Y esto forma parte de la matemática aplicada. Lo que es la informática teórica es una unión entre matemática e informática. Es la justificación matemática de las leyes informáticas. Por eso es que están íntimamente relacionadas. Las aplicaciones de los lenguajes formales los encontramos en la ciencia computacional teórica, en lo que es la lingüística, la parte de la semántica formal, la lógica matemática y muchas otras áreas.
Ustedes van a estar trabajando muchos conceptos de esto en lo que es el diseño de compiladores, que es una materia de quinto año, y también en el curso de computabilidad y complejidad, que igualmente pertenecen a quinto año. Veamos entonces la siguiente diapositiva. Bien, vamos entonces ahora a ya ir definiendo nuestros términos, donde señalamos que una gramática formal es un conjunto de reglas para reescribir cadenas de caracteres, junto con lo que denominamos símbolo inicial, que es el primer concepto que estamos introduciendo, desde el cual debe comenzar la reescritura. Por lo tanto, entonces, en una gramática formal se piensa como una generadora de lenguaje. A través de las reglas gramaticales que vimos en el ejemplo anterior de español, nosotros pudimos generar una oración en el lenguaje español. Entonces, eso es lo que se llama la generadora de lenguajes. Sin embargo, también a veces puede ser usada para reconocer si una cadena o una frase pertenece o no a un lenguaje. Y este va a ser uno de los aspectos que nosotros vamos a estar utilizando en los primeros temas de esta asignatura. Veamos entonces la siguiente diapositiva. Bien, continuamos entonces con nuestro concepto de gramática. Hay distintos tipos de gramáticas formales que van a generar lenguajes formales. Nosotros estos temas vamos a estar viéndolo a lo largo de todo el semestre, pero tenemos que ir introduciendo poco a poco la terminología para poder entendernos en los temas posteriores. Veamos estas dos expresiones que tenemos ahí en pantalla, donde tengo A mayúscula, una flecha, tengo B minúscula y A mayúscula. Eso se llaman reglas o producciones. ¿Qué significa eso? Son las reglas, valga la redundancia, que nosotros vamos a seguir en un momento dado para generar frases, para generar cadenas, para generar oraciones. Entonces vamos a trabajar con un ejemplo sencillo a través de esas dos expresiones que están allí. Y vamos a ir introduciendo la terminología que tenemos que ir manejando en este curso. Aquí hay una parte importante que son los símbolos que se utilizan en las reglas o producciones. Observen que yo estoy manejando letras en mayúscula y estoy manejando letras en minúscula. Las letras mayúsculas vamos a llamarlas de ahora en adelante símbolos no terminales. Luego tenemos un símbolo no terminal especial que va a estar dado siempre en la primera regla o producción de mi gramática. En nuestro caso tenemos que el símbolo no terminal del lado izquierdo, es decir, la mayúscula que está del lado izquierdo, le vamos a dar el nombre, además de símbolo no terminal, como símbolo inicial. Y esta solamente la vamos a identificar de la producción de inicio. Luego tenemos entonces que los elementos que se encuentran en minúscula le vamos a llamar símbolos no, terminales. Luego, para generar lo que se conoce como la cadena de caracteres, recuerden que la cadena de caracteres es una oración que se genera, como en el ejemplo que vimos anteriormente en español. Lo que nosotros necesitamos es los elementos que se encuentran del lado derecho de las reglas o producciones y reemplazándolas de manera tal que al final del lado derecho solo me queden símbolos terminales. Vemos el siguiente ejemplo para explicar un poquito mejor esta parte. Tenemos la primera regla o producción que es A es a BA. ¿Qué queremos hacer? Nosotros queremos ir sustituyendo solo lo que tenemos del lado derecho, los símbolos no terminales que están del lado derecho. En nuestro ejemplo tenemos del lado derecho la A mayúscula. Esa A mayúscula yo la puedo sustituir con cualquiera de las dos reglas que tenemos aquí en la parte superior. Yo voy a sustituir esa A nuevamente por la expresión BA, que es lo que les voy a subrayar aquí al momento. Lo hemos sustituido. Nuevamente hago lo mismo, sustituyo la A mayúscula por BA y por último, esa A mayúscula la voy a trabajar con la segunda producción que tengo allí en mis reglas gramaticales con C minúscula. ¿Qué observamos entonces? Que estoy
trabajando al final del lado derecho con una cadena de caracteres, es decir, solamente tengo símbolos terminales del lado derecho. Cuando yo logro hacer esto, entonces hasta allí se suspende mi proceso y ya he logrado obtener la cadena de caracteres. Veamos entonces la siguiente diapositiva. Bien, esta gramática da lugar a un lenguaje formal que consiste en el conjunto de todas las cadenas de caracteres que pueden ser generadas por solamente esas dos reglas de producción. Otros ejemplos de cadenas que podemos estar generando son las que tienen aquí en pantalla, que las voy a subrayar. Todas estas cadenas que están allí, yo las puedo generar a través de mis reglas gramaticales. Entonces, vamos a explicar un poco más lo anterior, lo que hemos señalado, utilizando entonces un lenguaje conocido por ustedes que es el lenguaje de español. Veamos la siguiente diapositiva. Bien, vamos entonces a explicar lo anterior dicho, pero ahora vamos a trabajar con un modelo de escribir una oración en el idioma español. Bien, las producciones o las reglas gramaticales son estas que están aquí, que estoy señalando de amarillo. Tenemos que la primera regla o la primera producción es sujeto y predicado. Vamos a hacer una observación allí. Los elementos que se encuentran en negrita y en mayúscula vamos a identificarlos como nuestros símbolos no terminales. De acuerdo a la teoría anterior, nos dice que en la primera producción el símbolo no terminal que está del lado izquierdo va a representar nuestro símbolo de inicio. Luego tenemos entonces en la siguiente regla, esto que está aquí, sujeto es determinante nombre, la siguiente es predicado, verbo, complemento, y vamos entonces en la tercera regla a introducir los símbolos terminales. En nuestro ejemplo, los símbolos terminales van a ser aquellos que están en rojo, en minúscula. Y los símbolos, vuelvo y repito, no terminales, son aquellos que están en negrita y en mayúscula. Veamos entonces cómo generar una oración de esta gramática. Bien, tenemos que, como hemos explicado anteriormente, para generar una cadena, para generar una frase, tenemos que agarrar la producción de inicio. La producción de inicio, como lo tienen en la diapositiva anterior y estoy subrayando aquí de amarillo, es esa que está allí. La mecánica, vuelvo y repito, es trabajar solo con lo que yo tengo del lado derecho e ir sustituyendo cada uno de los símbolos no terminales a símbolos terminales. Por ejemplo, el símbolo sujeto. Si yo me voy acá a las producciones que yo tengo, me dice que sujeto es determinante y nombre. Entonces, en vez de escribir sujeto, yo voy a escribir entonces determinante y nombre, que corresponde a la opción sujeto. Y mantengo el símbolo no terminal predicado. Volvemos entonces ahora, yo voy a reemplazar la opción de determinante, pero la opción de determinante me dice que es el artículo el. Como es una expresión en rojo minúscula, entiendo que es un símbolo terminal. Por lo tanto, cuando yo sustituyo determinante, me queda el y ya he logrado generar un carácter o una parte de la cadena. Así hago sucesivamente con todos los demás. Sustituyo el símbolo n, donde el símbolo n, si lo vemos en la producción, tengo tres opciones. Puedo utilizar la palabra niño, la palabra hombre o la palabra anciano. Como queremos generar la cadena el niño duerme plácidamente, yo voy a trabajar con la primera opción de reemplazar n por niño, que es lo que tenemos acá en la producción. Luego vamos con predicado. En predicado, recuerden que tengo la expresión
verbo y complemento, vuelvo y reemplazo nuevamente y así sucesivamente voy reemplazando uno a uno hasta lograr que tenga del lado derecho de mi producción solamente símbolos terminales. Una vez que yo logro hacer eso, entonces hemos generado una cadena o hemos generado una frase que en nuestro caso es el niño duerme plácidamente. Bien, las categorías sintácticas van a definir lo que es la estructura del lenguaje, representado por cadenas o pequeñas o grandes en la frase. Existe una jerarquía interna dentro de las categorías sintácticas. Esto vamos a estar trabajándolo más adelante, pero solamente comencé ya a colocarle ciertos conceptos. Es muy importante señalar que cuando nosotros estamos generando lo que son las cadenas, a eso se le llama producción o generación de cadenas, para que ustedes vayan teniendo en cuenta, como les he comentado anteriormente, e ir armando un vocabulario precisamente de los nuevos términos que debemos ir introduciendo. Veamos entonces la siguiente diapositiva. Bien, veamos ahora un segundo ejemplo. Vamos a mostrarlo. En ese segundo ejemplo, observen que ahora los símbolos no terminales tienen una nueva notación. Están utilizando la simbología esta que estoy enmarcando, y veamos acá, donde tenemos el símbolo oración en la primera producción que representa mi símbolo de inicio. Luego, si vemos aquí, nuestros símbolos no terminales son sujeto, verbo, atributo, artículo, nombre, adjetivo, creo que ya no se me quedó ninguno. Los símbolos terminales siguen siendo las palabras en negrita. Por ejemplo, tenemos la palabra el, la, hombre, niña, etc. Entonces, ¿qué sacamos de estas reglas gramaticales? El símbolo de inicio es oración, que estamos trabajando con ahora una nueva escritura de símbolos no terminales, utilizando este tipo de nomenclatura que tenemos aquí, que el símbolo de inicio es oración y tenemos entonces los distintos símbolos terminales. Veamos entonces esta misma producción, pero escrita de otra manera. Bien, vamos entonces, observen lo siguiente. Ahora, en la parte de artículo, la producción de artículo, en vez de tener una línea para cada uno, yo tengo aquí que yo las puedo unir todas en una sola opción utilizando el símbolo de opcionalidad que se vio en las expresiones regulares. Es decir, que con la producción artículo yo puedo escoger o el artículo el o el artículo la o el artículo un o el artículo una. Igual sucede para el símbolo no terminal nombre. Tenemos que yo puedo seleccionar dos opciones. O selecciono hombre o selecciono niña. Es otra forma de escribir las reglas de producción dentro de una gramática. Veamos entonces la siguiente diapositiva. En esta diapositiva vamos a ver un ejemplo de lo que es una producción o generación de cadena, que fue el concepto que hablamos en diapositivas anteriores. Tenemos aquí que yo voy a generar la oración La niña es inteligente. Recuerden que siempre debo iniciar con la producción de inicio donde está el símbolo inicial, valga la redundancia, que es esa que está allí. Bien, y la mecánica, como le expliqué en el ejemplo anterior, es ir sustituyendo cada uno de los símbolos no terminales por producciones hasta generar símbolos terminales. Aquí nosotros sustituimos el símbolo sujeto por artículo y nombre. Luego, a su vez, el artículo se sustituyó por la palabra la. Luego el nombre por la palabra niña,
verbo se utilizó por o se reemplazó por la palabra es, el atributo se reemplazó por el adjetivo y luego el adjetivo por la palabra inteligente. Como tenemos ya que en esta producción que estoy señalando del lado derecho tengo solamente símbolos terminales, hemos dicho que hemos generado una cadena o una frase que sería la niña es inteligente. Veamos otros ejemplos. Esta parte es importante aclararla porque es lo que ustedes van a estar dando en el curso de compiladores. Nosotros cuando trabajamos con reglas de producción en una gramática podemos generar frases que son sintácticamente correctas pero semánticamente erróneas. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, la primera oración dice la hombre está bella. Si nosotros nos fijamos en las reglas anteriores, cumple con el artículo, el sustantivo, el verbo y el adjetivo. Todos estos elementos que están aquí están cumpliendo con la regla gramatical. Pero definitivamente cuando nosotros hablamos en el idioma español, no decimos la hombre está bella, porque la con hombre no combina, no es el artículo que se tiene que utilizar, está bella mucho menos. Así que cierto es que cumple con las reglas gramaticales, pero no es correcto. Igualmente en la segunda oración, una niña parece alto, no tiene sentido para nosotros. Sabemos que está escrita de forma errónea. Entonces, esta parte de lo que es sintaxis y lo que es semántica, ustedes van a estar trabajándolo en el curso de compiladores, en la cual ustedes tienen que probar a través de expresiones regulares que lo que ustedes generan sea sintácticamente correcta y semánticamente correcta. Tienen que tener las dos. Nosotros en esta parte solamente vamos a trabajar a nivel sintáctico, porque como bien lo dice la materia, en una informática teórica, vamos a ver todo esto a nivel de teoría. La parte de programación de lo que yo les estoy señalando, lo van a dar entonces más adelante en el curso de compiladores. Veamos la siguiente diapositiva. Bien, ahora vamos a trabajar con un ejemplo de una gramática que genera sentencias de asignación matemática en un lenguaje de programación. Por ejemplo, el lenguaje C o C++. Aquí tenemos las reglas gramaticales. Recuerden que cuando yo voy a asignar un valor a una variable, nosotros tenemos que tener una sola variable del lado izquierdo, el símbolo de igual, y operaciones matemáticas del lado derecho. Y esas asignaciones deben terminar en punto y coma. Eso es lo que es sintácticamente correcto en el lenguaje de C++. Si ustedes utilizan una expresión como esta y no le ponen punto y coma al final, cuando ustedes compilan su programa, van a ver que les sale error. Entonces aquí tenemos una serie de reglas para generar precisamente estas sentencias de asignación que tenemos allí. Observemos entonces lo que tenemos que hacer. Trabajando precisamente con esas reglas gramaticales de la diapositiva anterior, la pueden copiar, pueden hacer una captura de pantalla como ustedes desean. Necesito que me determinen los siguientes elementos. ¿Cuál es el símbolo inicial? ¿Cuál es el símbolo no terminal? ¿Y cuáles son los símbolos terminales? Eso me lo van a poner en un archivo de Word y me lo van a mandar por un enlace que les voy a habilitar dentro de la plataforma. Luego, además de hacer eso, en este mismo archivo de Word que van a trabajar, me van a generar una frase o una cadena que cumpla con las reglas gramaticales de la diapositiva anterior. Si hay alguien que no tenga un Office a mano, pues me hace eso en papel, le toman fotos con sus celulares e igualmente me lo suben a la plataforma. Si es que tuvieran la dificultad de no tener a mano ningún programa de Office. El que tenga, preferiblemente obviamente Word, pero si alguien pues tiene dificultad,
Igualmente puede hacer esto de hacerlo en papel, le toma foto y me lo manda. Lo importante es que todos me hagan esta práctica. En la agenda que les envíe, por favor verifiquen las fechas de entrega. Estas son prácticas. Cuando la asignación diga sumativa, entonces esas van a ser para nota. Pero al inicio vamos a trabajar con prácticas. Yo les voy a avisar cuando hagamos algo sumativo y recuerden que les voy a avisar con tiempo para que todos estén preparados y puedan cumplir con la entrega de las asignaciones a tiempo. Eso es muy importante en el desarrollo de este curso.